Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buen viernes para todos y todas. Bueno, antes que nada les agradezco su participación en nuestra masterclass de hoy. Vamos a ver WorldCoin, un escándalo de dimensión subestimada en protección del consumidor y protección de datos, a cargo de Joana Caterina Faliero. Ella es PhD, doctora en Derecho con tesis doctoral distinguida en protección de datos personales de la Facultad de Derecho de la UBA, especialista en Derecho Informático con programas de actualización en Derecho del Consumidor Profundizado y PEGLAF, y abogada en Derecho Empresarial y Privado de la Facultad de Derecho de la UBA. Consultora internacional, asesora y representante legal especializada para Argentina, Latam, Caribe y Unión Europea, y directora de Fagioria Torres Law. También es directora del programa de actualización de posgrado en Data and Governance, Data Compliance, Infosec y Ciberseguridad de la Facultad de Derecho de la UBA, directora del programa de actualización de posgrado en algoritmos, ética de los algoritmos, perfilamiento, prueba digital y e-discovery de la Facultad de Derecho de la UBA, directora del curso independiente de posgrado en criptomonedas y economía digital, blockchain y smart contracts, régimen de TICs, e-commerce, convergencia digital y contratación electrónica, protección del e-consumidor, consumidor electrónico, del Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA, directora del posgrado en Derecho Informático Avanzado, FinTech and RegTech de la Facultad de Derecho de la UP, directora del posgrado de Derecho a la Protección de los Consumidores y Usuarios, Problemáticas Modernas y Aspectos Estratégicos del Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UP, directora del posgrado en Derecho Informático Avanzado, Legal Tech, IA y Algoritmos de la Facultad de Derecho de la UP, profesora titular del régimen legal de datos de la especialización en criptografía y seguridad teleinformática y la maestría en ciberdefensa de la UNDEF, profesora titular de la materia Derecho en el Ciberespacio del Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, de la Escuela Superior de la Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, autora de 5 libros, entre ellos Infosecurity, Seguridad Informática, Ciberseguridad y Hacking, To Hack and Not to Jail, de editorial Ad Hoc del 2023, La protección de datos personales, de la misma editorial del 2021, y el derecho al anonimato, revolucionando el paradigma de protección en tiempo de la posprivacidad, misma editorial, año 2019. Y bueno, disertante nacional e internacional. Bueno, Bueno, ahí está. ¿Cómo anda, ¿Cómo Joana? estás, Federico? Bueno, muchísimas gracias, como siempre. En primer lugar, a Microjuris Argentina por el espacio y por tu moderación y desde ya tan generosa presentación. Y vamos a arrancar la jornada del día de la fecha con este tema que creo que es bastante interesante, vigente y funde parte de preocupaciones que vienen de la mano de cosas que hemos estado charlando previamente con otros encuentros en Microjuris en relación a temas de consumidor, otros tantos que hemos hecho en torno a la temática de datos personales, y aquí agregamos la temática cripto, ¿no? a esta capa de conflictos sumatorios que se dan en este tema que es WorldCoin. Así que bueno, Fede, muchísimas gracias, y continuamos con el tema, ¿no? de primero plantear algunas cuestiones generales en torno a esta cuestión del escándalo que se ha armado desde un punto de vista, ¿no? de un revuelo desde el orden internacional, en términos generales, en todos los países donde ha partido este proyecto que es WorldCoin, y que, como les adelantaba previamente, funde preocupaciones en lo que es la temática de consumo, de protección de datos personales, particularmente por ciertos temas como lo que es la biometría, el uso, la explotación analítica de datos sensibles, el tema del derecho de autodeterminación informativa de los titulares de los datos, el deber y derecho de información, el tema subyacente a lo que es la seguridad y el consentimiento de los titulares de los datos, y todas las cuestiones relativas a riesgos e impactos jurídicos que claramente tenemos que dar cuenta en este tipo de situaciones, porque son técnicas muy riesgosas de procesamiento en los cuales muchas veces los consumidores, usuarios, desconocen los riesgos y a veces se subestima la capacidad de comprensión de los consumidores y usuarios, y por ende, bueno, también la cuestión relativa de la facilitación de lo que es información cierta, clara, suficiente, detallada, etcétera, como vamos a ver a continuación.
Pero en primer lugar, para partir simplemente con una temática introductoria, o sea, solamente situar estas preocupaciones que son propias de la era de datos, porque este conflicto del cual vamos a hablar, esta cuestión que suscita una novedad, un proyecto específico, en realidad es una manifestación más de todas las que se pueden llegar a analizar en estos días. O sea, nosotros estamos en una era que ustedes bien conocen, es la era de datos, en la que estamos subsumidos a un sistema que lleva adelante un determinismo en relación a los datos de las personas, a través de esto que nosotros venimos a llamar el dataísmo, o sea, uno es directamente la expresión de sus datos. Y en ese manejo que realiza la sociedad postprivada en lo que respecta a la sobreexposición de las individualidades y los controles exógenos sobre también los individuos, la ciudadanía, a través de los sistemas de control e hipervigilancia, claramente todos, en las diferentes facetas que cumplimos en nuestra vida en sociedad, estamos expuestos a técnicas que, como vengo señalándoles reiterativamente, cada vez son más riesgosas en materia de procesamiento de datos. Y esa generalización, ¿no?, de las prácticas riesgosas de procesamiento tiene un efecto también expansivo, de avance, sobre los derechos de los titulares de los datos en sus diferentes facetas, es decir, como ciudadanos, como consumidores o usuarios. Y por otra parte también vemos un efecto expansivo respecto de lo que son las prácticas de carácter abusivo. Ya no vemos, o sea, una cuestión de que las prácticas de orden abusivo se enclaustran en aquellas industrias que solamente se dedican a algo, sino que en realidad, muy por el contrario, tenemos una generalización absoluta, ¿sí?, de este fenómeno respecto de todos aquellos que realizan procesamientos, ¿sí?, en términos generales. Y el otro problema que tenemos también es la falta de control sobre estos fenómenos, es decir, uno espera realmente que en la actualidad existan más y mejores controles, y la realidad es que muchas veces el titular del dato consumidor no enfrenta una protección proporcional a lo que espera que haya avanzado para estos momentos, ¿no? Y en este sentido, cada vez se hace más necesario respecto de los titulares de los datos que hayan mecanismos de protección, de privacidad, de seguridad mejorados, porque al ser mayores los riesgos, los mecanismos protectorios de antes ya obviamente no nos bastan ni en materia de seguridad de datos o ciberseguridad, como así tampoco respecto de lo que es el manejo de categorías cada vez más sensibles o con mayores niveles de criticidad en los datos que se procesan. Y es por eso que nos enfrentamos a cuestionamientos como el que nos inspira el título de esta conferencia. Entonces, cada vez los titulares, los sujetos, ¿no?, que son titulares de los datos, no solamente presentan que son problemáticas típicas relativas a su composición desde una perspectiva de lo subjetivo, sino que también se le suma a esta capa todo lo que es la temática de consumo en nuestras categorías de subconsumidores o de consumidores hipervulnerables, lo que lleva a que necesitemos también sumar, cual capas de cebolla, mecanismos protectorios de varios y diversos orígenes, como es la Ley de Protección de Datos Personales, más las leyes relativas y las regulaciones, resoluciones, disposiciones en materia de consumo. Por otra parte, tenemos serios cumplimientos en materia de deber de información, o sea, la severidad que existe en materia de la ritualización, de la práctica abusiva, del incumplimiento de este deber, que es, como decirles, el más verificable, asiduamente verificable, que es el incumplimiento del deber de información, se conexa de manera muy íntima con lo que es el tema de la seguridad, ¿sí? O sea, la seguridad de los datos depende también muchas veces de lo que se le informa al titular del dato para que se resguarde también y logre ejercer su autodefensa digital de manera responsable. Y esto obviamente genera una situación más gravosa respecto de los subconsumidores y los hipervulnerables, o sea, sujetos que tal vez condicionados por un estado de necesidad o por una doble vulnerabilidad, tienen alguna situación obviamente que los aqueje y que profundiza la lesión que se le origina producto, ¿no?, de la fractura de ese bien jurídico. Y además tenemos una sociedad que cada vez empuja más ese aprovechamiento, esa explotación de orden analítico de los titulares de los datos, de los consumidores, de los subconsumidores, de los hipervulnerables, y que no da cuenta de esas especiales limitaciones que tenemos y las condiciones subjetivas que se pueden sumar a estados particulares de necesidad. Y en función de esto, aún así, increíblemente, también tenemos esos nuevos mercados de productos, servicios de alta complejidad tecnológica, como el que vamos a hablar, que
se insertan y que buscan nuevos foros, ¿no?, de llegada, a pesar de la escasa educación tecnológica que existe, el escaso conocimiento de derechos, la falta de conocimientos que existen en materia de autodefensa digital y también la ignorancia que hay en materia de educación financiera. Todas estas cuestiones conforman, ¿no?, una ecuación letal en lo que respecta al avance de las prácticas abusivas o dudosas, ¿no?, desde lo legal. Y vale aclarar que no es que nos falten regulaciones, tenemos a nuestra manera, ¿no?, regulaciones en materia de protección de datos, lo mismo en materia consumeril, sin perjuicio de lo cual estas no se aplican asiduamente y muchas veces también sucede esto por un efecto rebote. Al mismo tiempo que se evangeliza que la privacidad no vale nada, que nuestros derechos no valen nada, las personas también empiezan a tener alguna suerte de autopercepción de que no dimensionemos los riesgos adecuadamente ni tampoco merituemos las lesiones que sufrimos porque creemos que los bienes jurídicos subyacentes no valen absolutamente nada. Y por otra parte también porque tenemos autoridades que son muy cómodas, autoridades de aplicación en varias materias en las cuales se espera el activismo de orden individual, es decir, autoridades de aplicación que en vez de iniciar, por ejemplo, investigaciones de oficio, frenar las situaciones en ejercicio de los principios de prevención y de precaución que bien deberían conocer y saber aplicar, por el contrario, esperan el activismo individual, la denuncia de algún consumidor, de algún usuario, de algún titular del dato, lo que no debiera ocurrir, sin perjuicio de que todos los consumidores y usuarios y titulares de los datos son libres de presentar las denuncias que quieran presentar. El sistema justamente no puede colocar la piedra de más peso en la mochila del sujeto más débil. Y esta rutinización de esa práctica de esperar con los brazos cruzados a que venga la denuncia, claramente no es la ecuación que sirve en la modernidad a los efectos del ejercicio de los principios de prevención y de precaución, como el que insta justamente el ejemplo del cual vamos a hablar en el día de hoy. Sobre todo porque cuando viene la denuncia, siempre la misma, y esto lo sabemos todos los que somos abogados, viene de manera tardía. ¿Por qué? Porque claramente si nosotros recién arribamos con una sanción, después de haber detectado la situación lesiva, después de haber denunciado, después de haber hecho ese proceso de investigación, llegan tarde a resolver las temáticas y por otra parte en industrias en las cuales la inmediatez con la que se debe actuar, o sea, no es optativa, la cuestión de lo expedito es absolutamente elemental en materia de datos personales. Vayamos a la ecuación de lo que vamos a hablar a continuación. Con el tema WorldCoin se han extraído, por ejemplo, 10.000 iris de argentinos y de argentinas en tan solo un día. Hemos sido, ¿sí?, una noticia a nivel mundial, un récord a nivel mundial. Y desde la perspectiva del principio precautorio, claramente, o sea, si no quieren, si pensamos en, bueno, ¿qué es lo que debería hacer la autoridad de aplicación? Pensando en lo que es el principio precautorio, esa situación no se pudo haber dado ni siquiera un día y medio, porque la autoridad tiene capacidad de empezar a actuar de buenas a primeras. Y esto después vamos a seguir conversándolo a lo largo de la charla del día de hoy. Entonces, tenemos una ecuación, un combo bastante letal de autoridades inertes que esperan el estímulo y el escándalo público para empezar a trabajar y empezar a pensar. Increíblemente no viendo esto que yo muchas veces llamo como el elefante rosa dentro del cuarto, porque en definitiva hemos tenido declaraciones públicas en el caso este de WorldCoin de la AIP respondiendo un tuit de un ciudadano que se asombraba de una imagen en la cual veía una fila bastante abultada de gente esperando para que sus iris sean recopilados. Y la agencia respondió públicamente en un tuit abierto a la comunidad diciendo de que estaban trabajando en ver si había habido una vulneración a la protección, si había alguna vulnerabilidad a la protección de datos personales. Cuando claramente todos los que estamos del lado de la protección de datos personales, solamente sumando los elementos de la ecuación, nos gatilla en la cabeza la ejecución del principio precautorio. Porque estamos hablando de recopilación por parte de un sujeto de carácter privado, una empresa, datos biométricos, consumidores usuarios, suelo argentino. Ya sabemos que es una base de datos sensibles de máxima criticidad, que son datos biométricos, que vamos a tener en juego el cumplimiento adecuado y la verificación del cumplimiento adecuado de un deber de información y de seguridad
Y en principio también, algo que podemos verificar de manera inmediata, por ejemplo, la registración de las bases, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún así, la agencia en un fin de semana estaba trabajando en pensar si pasaba algo. Cuando, por ejemplo, otros ejemplos internacionales, el caso de Kenia, ejerciendo ese principio precautorio y sabiéndose a sí misma subconsumidora del mundo, porque nos falta también la asunción de que los argentinos también somos subconsumidores del planeta y hemos sido históricamente grandes conejillos de India históricos de los países centrales, bien podría tranquilamente haber operado con ese principio precautorio. Pero estaba pensando, y obviamente una denuncia también le instó a pensar de manera profunda, pero espontáneamente no lo hizo, siendo que la empresa hacía esa práctica hace 11 meses antes de su declaración en las redes sociales. Que de vuelta, quiero preguntarme a mí misma, a ver, solamente por pensar escenarios utópicos, ¿qué hubiera sucedido si no hubiera habido un tuit de un ciudadano haciendo notar esa situación y ese tuit no se hubiera vuelto viral? ¿Hubiéramos tenido un cuestionamiento de esa autoridad de aplicación de manera espontánea sobre esa situación? ¿O siempre necesita el estímulo de la viralización del escándalo para operar sobre algún asunto que preocupa a la protección de datos personales? Es doloroso ver que nuestras autoridades de aplicación esperen de brazos cruzados el activismo cuando tienen amplísimas facultades probatorias, donde pueden hacer inspecciones, donde pueden instar de oficio que se detenga esa práctica hasta que no se esclarezcan los asuntos. Y por otra parte, todo esto estimula a que las empresas les siga conveniendo la ecuación de incumplir con la normativa, incumplir con los derechos, dar explicaciones luego, porque si es que hay verificadas sanciones luego, las mismas llegan tarde y parecen directamente préstamos a plazo, porque nadie les ha detenido la operatoria, por lo tanto siguen hasta que llegue el castigo. Entonces pasamos al proyecto del que vamos a hablar en el día de hoy para plantear el debate sobre estas temáticas en tensión de protección de datos, de derechos de los consumidores y usuarios. Entonces, bueno, primero para introducir y que todos sepan en común, porque tal vez desconocen, ¿no? Desconocen el proyecto. El proyecto WorldCoin, que es conocido como WorldCoin Foundation, o sea, es titular de esta empresa, de este proyecto, lo que se llama Tools of Humanity Corporation, que tiene domicilio, y esto para que lo vean también como una lista consumeril interesante, tienen domicilio en California y en las Islas Caimán. Obviamente en los contratos, y claramente como sucede de manera muy habitual, que tenemos cláusulas, ¿no? de prórroga de jurisdicción. Es un proyecto también para que tengan en cuenta las otras notas, es un proyecto de criptomonedas de Sam Altman, que es el director ejecutivo también de la empresa que desarrolla el tema de OpenAI, no sé si recuerdan ChatGPT, que lo hemos hablado en otra conferencia del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Y bueno, solamente poniéndonos la cabeza en la 24240, en el artículo 2 de la 24240, WorldCoin sí es considerada en los términos de nuestra ley de derechos del consumidor como un proveedor. O sea, ofrece un sistema de criptografía, ¿no? Una criptomoneda asociada con biometría. Ofrece también el servicio de una billetera virtual. Lo que se hace para el reconocimiento biométrico es lo que ustedes han oído hablar del reconocimiento, ¿no? del iris y de la captura del iris como dato de los quienes van a ser usuarios de la aplicación. Y en este sentido, bueno, lo que se hace claramente es estimular la extracción de ese dato en algunos lugares con algunas prácticas, ¿no? que son obviamente dudosas y de las cuales vamos a hablar a continuación. En varias partes, ¿no? del mundo lo que hacen es ofrecer a cambio del escaneo, ¿no? que se hace de la retina alguna suerte, ¿no? de recompensa. Y la registración, también tenemos otra capa del tema, que es la registración de esa información biométrica del iris, presuntamente, luego de su recopilación y una vez que se genera el código para identificar al usuario, se procede a su destrucción, ¿no? Y a cambio de ello,
el potencial ofrecimiento, ¿no?, de estos tokens criptográficos del mismo proyecto que son homónimos con el proyecto. En Argentina funcionan hace bastante, ¿sí? O sea, pensemos un poco en relación a fechas, después le voy a comentar también una nota de color, que es el tema de la registración marcaria, aún un año antes, o sea, han registrado su marca aquí en el año 2021 y operan desde mediados de 2022. Y en este sentido, en relación a la distribución que ha tenido y esto que se ha visto mucho de revuelo en ciertas ciudades, puntos neurálgicos de las ciudades, eh, tienen en su sitio, esto lo puede ver cualquiera, se meten en el sitio web y para la registración esta del iris uno debe encontrar lo que se llama el orb más cercano. Orb se refiere, ¿no?, a este aparatito que se utiliza para la recopilación de esos datos, o sea, es un aparatito que tiene tecnología a los efectos de la recopilación de estos datos del iris, que presuntamente también tiene certificación, o sea, sigue una certificación de carácter seguro para lo que es tecnología que se utiliza, ¿no?, con los ojos, ¿no?, para tecnología ocular. Y lo que hacemos es, bueno, buscar cuál es el orb más cercano a los efectos de proceder, ¿no?, a la registración. Esto ha sucedido, como les digo, en puntos neurálgicos de diferentes ciudades, en localidades costeras, o sea, lugares, entre comillas, concurridos, ¿no? Y también me han llegado a decir, es decir, esto en relación a debates, ¿no?, en algunas entrevistas que me han hecho sobre el tema, han llegado, ¿no?, a intentar aclararme la situación, ¿no?, de que los orbs no estaban en zonas precarizadas, ¿no?, como si yo hiciera alguna suerte de salto, ¿no?, desde el punto de vista del análisis jurídico cualitativo sobre el tema. Y la realidad es que si tenemos un consumidor, usuario, vulnerado, sin perjuicio del estrato sociocultural económico en el que se encuentre o el espacio en el cual se encuentre, la relación es asimétrica igualmente. Es decir, frente a ciertos avances de la sociedad de consumo, no es óbice la posición económica de la persona o mismo la zona. O sea, porque el hecho de que nosotros tengamos zonas gentrificadas no significa que el consumidor cuyos datos se extraen en esas zonas no sean consumidores vulnerables o hipervulnerables, porque claramente respecto de los mismos hay una explotación efectiva de un estado de necesidad. O sea, hay algo parecido a lo que sería en el concepto consumeril la venta atada, ¿no?, o convocatoria al consumidor por un motivo diferente, ¿no?, al objeto de la contratación. Entonces creo que ahí deberíamos reflexionar un poco sobre a veces, ¿no?, las cuestiones relativas a los prejuicios que existen sobre la temática de análisis en cuestiones cripto. O sea, no porque haya, entre comillas, dinero, recompensa, criptomonedas, tokens, o sea, gente que tal vez tenga, según el criterio de quien lo mire, ¿no?, alguna cuestión de mayor educación desde el punto de vista financiero. No por eso se deja de ser débil. Es decir, la simetría es tan grande y la sociedad respecto del dataísmo y respecto del consumismo es tan fuerte que no existe el individuo superpoderoso que por esa diferencia de estrato sociocultural económico va a poder combatir con su omnisciencia un fenómeno de estas características que lo supera ampliamente y que más allá, y esto también me lo he planteado en relación a la cuestión de el titular del dato también, que se cree libre, ¿sí? Nosotros también, como consumidores y usuarios, si alguno pregunta intuitivamente, según un sentido común, no un sentido jurídico, si elegimos los productos y servicios que adquirimos, claramente cualquiera, desde un punto de vista autorreferencial, va a decir, sí, yo elijo lo que compro, yo elijo lo que como, yo elijo lo que consumo, yo elijo lo que visto. Pero hay una realidad, no elegimos. ¿Sí? En las sociedades en las que estamos, nuestra autonomía de la voluntad está amplísimamente cercenada y no es el motivo de esta charla, llevarlos al tema del punto de vista de la negociación desde lo contractual, pero estamos en una situación de esas características, es decir, la voluntad del individuo se encuentra absolutamente sublimada frente a lo que es el sistema y las relaciones asimétricas que se plasman con los proveedores. Por lo tanto, volver a planteos que nos llevan tal vez a mediados de los años 1900 y antes de la reforma del año 68 de la codificación civil y comercial no suma para el debate de esta temática, ¿no? Volver a realizar planteos que ya en el ámbito del derecho privado están amplísimamente superados. Es decir,
Recuerden los principios de no regresividad y de progresividad de los derechos, ¿sí? No vayamos de vuelta a la prehistoria e intentemos volver a discutir cuestiones del individuo que es autónomo a pesar de todo, porque ya hemos superado esta cuestión con el aditamento de la equidad. Es decir, nadie es igual a otro si no hay igualdad de condiciones. Por lo tanto, no, saquemos la discusión del plano de, no, es verdad, la persona eligió libremente ofrecer su iris para el proyecto. No, o sea, si ha tenido publicidad, si ha tenido condicionamiento, si ha tenido alguna suerte de estímulo y no ha podido negociar las condiciones en las cuales ofrece eso, bueno, claramente estamos hablando de asentimiento. Ya de entrada, de buenas a primeras, estamos hablando de asentimiento desde lo jurídico. Y por otra parte, también podemos seguir cuestionándonos si esa autonomía de la voluntad fue verdaderamente libre, o hay una autopercepción de libertad, pero una realidad fáctica subyacente que implica que no hubo verdadera libertad. Entonces, dejemos de lado esas observaciones que a veces suelen ser tendenciosas, suelen ser hasta clasistas y realmente no me agrada ir por ese camino de razonamiento porque no es nutritivo. Volviendo a lo que es el tema del proyecto de WorldCoin en sí mismo, ¿no? El país, o sea, nosotros, yo se los he comentado, batimos un récord mundial en relación a cantidad de iris extraídos aproximadamente. Nosotros salimos en todos lados con esa gran noticia de que se extrajeron 10.000, ¿sí? 10.000 personas procedieron a escanearse el iris por una suma aproximada, o sea, porque les dan 25 monedas, 25 tokens de homónimos, ¿no? Como recompensa, que aproximadamente valen, ¿no?, alrededor de $50, en el caso en 4 ciudades distribuidas en nuestro país. En total, hoy en día seguramente lo debe estar superando ampliamente, pero era un proyecto que hace un par de semanas atrás ya tenía más de 2, y pico de millones de usuarios en la fase beta, ¿no?, de este proyecto, que había sido lanzado oficialmente con su moneda ya por fines de julio, que ya está disponible para aquellos usuarios que estén registrados. Y leyendo, ¿no?, las palabras de lo que expresó el creador de este proyecto, simplemente él ofrecía, ¿no?, de que esto iba a poder aumentar las oportunidades económicas, escalar una solución confiable para distinguir a los humanos de la inteligencia artificial en línea mientras preserva la privacidad, permitir procesos democráticos globales y finalmente mostrar un camino hacia una renta básica universal, ¿no? Los métodos que utiliza para la verificación de la identidad es lo que se conoce, ¿no?, por Proof of Humanity, ¿no?, para verificar que la persona es humana y en el caso no se trata de un bot o de inteligencia artificial. Es por eso que se utiliza el iris como dato biométrico, es un dato, ¿no?, muy robusto en cuanto a la capacidad de identificación de forma cuasi unívoca de la persona, y es por eso que se utiliza esto a nivel de biometría y también en aplicaciones de biometría de alta seguridad. Y también otro sinónimo de lo que es Proof of Humanity es lo que se llama Proof of Personhood, o sea, la prueba de individualidad de la persona. Y lo increíble es que, bueno, después tampoco hay consenso desde la perspectiva de la comunidad tecnológica, o sea, en el caso después de lo que ha sido el lanzamiento de este proyecto, deben conocerlo obviamente de nombre, Vitalik Buterin expresó, ¿sí?, su preocupación sobre el proyecto de WorldCoin y dijo, bueno, que el escaneo podría llegar a estar consistiendo en más datos que los que nos estaban diciendo, ¿no? Y esto está claro, la desconfianza, o sea, lo que en términos generales en lo que es la economía digital se habla y en materia de datos, ¿no?, que se habla mucho y que de hecho ha hecho nacer en los últimos tiempos, ¿no?, uno de esos nuevos principios, ¿no?, en materia de tratamiento y procesamiento de datos, que lo hemos charlado en otras de las charlas que hemos dado en el ciclo de Derecho Informático, que tiene que ver con lo que es el principio de privacidad por diseño y por defecto, el de seguridad por diseño y por defecto, y lo mismo, el de confianza, trust by design y trust by default. Y cuando nosotros hablamos de confianza, claramente refiere a este punto. Nosotros como titulares de los datos, en virtud de nuestra buena fe objetiva, esperamos claramente que lo que nos dice el responsable de tratamiento sea veraz, sea fidedigno, sea cierto. Y naturalmente cuando nosotros brindamos, llamémosle el iris, o sea, un dato biométrico concreto,
esperamos que sea solo ese dato, que no sean otros datos y metadatos asociados, y que por otra parte, asimismo, no se hagan con esos datos cosas que nosotros no hemos autorizado, que nosotros no hemos consentido. Y también va de suyo que nuestra sociedad ha sido ya sucesivamente decepcionada por grandes tecnológicas que muchas veces nos han indicado que hacían una cosa y luego hacían otra. Por lo tanto, no es una cuestión ni conspiranoica ni de incredulidad, ¿no? La temática de la fractura de la confianza. En relación al objetivo, ¿qué es lo que ambiciona, ¿no? Este proyecto es convertirse en una red pública de carácter financiero y de identidad más grande del planeta, que esté disponible para todos, que sea independiente a lo que es el país de radicación, los antecedentes de las personas o la situación económica de las personas. Recuerden esto último que les había dicho un poco antes en relación a lo que era el UBI, ¿no? O sea, el ingreso básico universal. Y el sistema consta de varias partes o aplicaciones. Primero tenemos lo que se llama World ID, que es el tema de la identidad digital, la verificación de la unicidad de la persona. Después tenemos el token específico, no la criptomoneda que está asociada a este sistema, que proporciona utilidad, o sea que la persona va a poder utilizar del modo que guste, va a poder utilizarla tanto para el sistema, va a poder comprar o adquirir cosas, siempre y cuando obviamente esté disponible en esos usos en el lugar donde se encuentra el usuario. Y después tenemos lo que es la World App, o sea, el típico usuario lo que tiene que hacer es primero descargarse la aplicación, buscar el OR más cercano, registrar su identidad y luego obviamente hacer uso de esa aplicación. Esa aplicación le va a permitir al usuario realizar pagos, realizar compras, realizar transferencias y lo mismo también cualquier otro tipo de transacción utilizando tanto activos digitales como monedas tradicionales. Esto es lo que se espera de ese servicio, obviamente, a futuro. Como les decía, el procedimiento de lo que tiene que hacer el usuario, bueno, para registrarse tiene que descargar primero la app, buscar lo que se llama el ORP más cercano, este aparatejo que les comentaba, con el que obviamente se registra el iris para verificar la identidad de la persona, obtener de esa manera el World ID en la World App que va a utilizar de allí en adelante tanto para las transacciones como para la identificación. ¿Y qué sucede? ¿Qué cosa nos hace ruido desde el punto de vista consumeril y también desde la perspectiva de lo que es la subasta de la autodeterminación informativa? Porque a cambio de la verificación, ¿sí? O sea, a cambio de esa verificación de la identidad, le obsequian, entre comillas, gratuitamente, vaya gratuitamente no jurídico del cual estamos hablando, porque nosotros sabemos que la gratuidad tiene que ver con un tema de ausencia de contraprestación, y en este caso no hay ninguna ausencia de contraprestación del otro lado, porque uno puede pagar en dinero o pagar en especie. En este caso, claramente, el titular del dato, consumidor y usuario, está pagando en especie, está ofreciendo un dato biométrico para el sistema, para contribuir a esa base de datos y a cambio recibe ese premio. Por lo tanto, bueno, hay una contraprestación, gratuito nada, ¿no? O sea, el precio está en algo diferente a dinero. Y entonces le dan un bono de bienvenida de lo que serían 25 Worldcoin, que equivale aproximadamente, por lo menos en el momento en el que estábamos con este récord, valía aproximadamente, ¿no?, $50 la conjugación de los 25, y semanalmente también los usuarios verificados se les daría la posibilidad de obtener un token, ¿no?, de manera semanal, sin máximo determinado, lo que también es bastante tentador, sobre todo recordemos, o sea, tengamos un poco de autorreferencia en relación a la situación económica en la que encontramos, la apreciación que tiene el pueblo argentino en relación a la moneda dólar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto a las fechas, para que ustedes tengan un poco en claro las cronologías, los tokens fueron lanzados el 24 de julio, ¿sí?, de este año, y bueno, hay un tema de también condicionamiento de uso. ¿Por qué? Porque sin perjuicio de que el usuario puede estar registrando la identidad, además de eso recibiendo entre comillas el premio, la realidad es que solamente va a poder realmente y genuinamente recibir ese premio si están disponibles en el lugar del usuario. Solamente de esa manera va a poder acceder a esos tokens, y por otra parte va a funcionar el sistema como cualquier otra cripto, porque también vas a poder adquirir por afuera tokens, ¿no? Es un token que proporciona utilidad como cualquier otro, y también le brinda, esto es lo que por lo menos dicen ellos, que le brinda al usuario, ¿no?, esa posibilidad de formar
el futuro del protocolo, también de que pueden utilizar esto para ciertas acciones de interacción con la aplicación y también como depósito de valor o para realizar pagos, cosas normales. Por otra parte, también aclaran, ¿sí? Aclaran efectivamente que no existen garantías en cuanto al valor. O sea, el token obviamente funciona como cualquier otra criptomoneda en el cual tenemos este tema de que no hay una fijación de valor específico y por ende no hay ninguna experiencia en relación a tener la capacidad de predecir cuánto valdrá a futuro. Tal vez termine valiendo cero, ¿no? Puede aumentar o puede disminuir estrepitosamente y esa variación también se aclara que puede ser significativa. Siempre se pueden obtener más tokens. En cuanto a los orbs, ya les había comentado el tipo de dispositivo que eran, lo que hace es verificar, obviamente, si la persona es real y única, esto obviamente a partir de lo que es la recolección de lo que es el iris, tomando y procesando las imágenes de la persona y el patrón del iris, que en el caso es un dato biométrico de carácter único, siguiendo estos estándares que les comentaba de seguridad ocular para que ninguna persona resulte lesionada utilizando ello. Y ese reconocimiento biométrico es esencial, es realmente esencial para el funcionamiento de ese sistema. Y aquí vamos con otros detalles que en lo legal claramente nos van a ocasionar bastante ruido. Porque tenemos el tema de los operadores de WorldCoin. Aquí tenemos una capa en el sistema. Porque los operadores de WorldCoin son personas, ¿sí? Son sujetos que operan los orbs en todo el mundo, que ganan a cambio de la actividad que realizan, pueden ganar cripto del sistema, pueden ganar WorldCoins, u otras monedas en forma de pago, pero lo que tenemos que tener en cuenta respecto del tema de la responsabilidad de esos operadores es que se clarifica en todo el sistema y acá, bueno, vamos a tener varias posiciones al respecto. Bueno, en el sitio obviamente y la empresa, lo que WorldCoin Foundation sostiene es que los operadores no son empleados de la fundación ni de Tools of Humanity, que llevan a cabo las operaciones no de manera absolutamente independiente, que se espera que sigan un código de conducta para cumplir con las leyes, las regulaciones de sus lugares, pero que no son absolutamente independientes de ellos. Claro está que desde lo jurídico nosotros hemos estudiado muchísimos años el tema de las teorías de corrimiento de velo societario. Por otra parte, hoy en día tenemos teorías como la del hecho económico subyacente. Por lo tanto, sí, en el sentido, ¿no?, de pensar en, a ver, si nosotros pensamos en lo que respecta a el tipo de recolección, ¿sí? O sea, la recolección más todas estas cuestiones no relativas a lo que es la responsabilidad directa y luego la adjudicación de esa legitimación de carácter pasivo, hay un nexo de causalidad. ¿Por qué? Porque el que recolecta es un instrumento, ¿sí? Es un instrumento para aquel que del otro lado va a servirse de esto para su sistema de carácter global, ¿sí? Entonces ahí tenemos una situación bastante complicada, porque ya de buenas a primeras tenemos el mismo fenómeno de colaboración entre diferentes sujetos que forman parte de una cadena de producción que no se reconoce como tal. Pasamos. ¿Qué hace WorldCoin en Argentina? Nosotros tenemos sus operaciones desde el mes de septiembre del año 2022. Operan desde septiembre de 2022. Esto para tener en cuenta los nulos reflejos, la nula reacción de todas las autoridades de aplicación. Porque si opera desde septiembre de 2022, recopilando esto, que ha sido algo curioso para la comunidad cripto desde ese momento, obviamente hasta el presente, hasta que empezó a viralizarse la cuestión a través de redes sociales, ¿qué sucede? ¿Qué ha hecho en relación al ejercicio de los principios de precaución o prevención desde septiembre del 2022? Es más, tenía advertencias previas como para decir, voy a preocuparme por este tema porque puede llegar a surgir. En el caso, lo que ha sido WorldCoin tiene marca registrada, ¿sí? Tiene marca específicamente registrada desde el año 2021 en varias clases.
Y los orbs no fueron una cuestión silente, una cuestión desconocida, fueron vistos y reconocidos en múltiples lugares, y es una cuestión que ha preocupado a todos cuanto integramos la comunidad cripto, que ha llamado la atención, ¿sí? Desde el primer momento que empezó a funcionar, por lo menos en nuestro país, ¿sí? Entonces, en ese sentido es bastante compleja la cuestión de la inactividad, la impericia y la inactividad. Sobre todo porque nos lleva a cumplir justamente, ¿no?, una posición récord mundial, esa impericia. ¿Cómo llegamos de que comiencen a operar en septiembre de 2022 a pasar a ser justamente un país subconsumidor que muestra ser el récord mundial de participación en el sistema, donde los dueños del proyecto han podido exponer presencialmente en una exposición sobre el ecosistema cripto a nivel local? ¿Cómo puede ser que todos esos sucesos hayan podido ocurrir y que encima nosotros seamos, ¿no?, Argentina sea un bastión del proyecto, es decir, sea un país elemental para el éxito del proyecto? Y esto implica obviamente el resultado. No fueron frenados de ninguna manera, ni preventiva ni precautoriamente por ninguna autoridad de aplicación. Y solamente pesan a esta altura sobre ellos investigaciones que son iniciadas por denuncias. Una que ha iniciado otro letrador en la AIP, y otra denuncia que he presentado yo por mi parte en lo que es la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo por vía del artículo 5, por presuntas violaciones a la Ley de Protección de Datos Personales, artículos de la Codificación Civil y Comercial, a lo que es también la Ley de Protección de Datos Personales por vía de integración del artículo 3º, ¿sí?, de la Ley 24240. Una grandísima cantidad de artículos que pueden ser investigados en cuanto a si se verifica su cumplimiento o no. Y por otra parte también por la actitud que ha tenido la empresa luego de que se iniciaran investigaciones en nuestro país de decir que iba a cooperar, iba simplemente a cooperar. Y acá no solamente se necesita cooperación, aquí se necesita frenar con aquello que puede llegar a ser riesgoso, porque una vez que los daños están hechos, una vez que el riesgo se materializa, todo lo que son riesgos informáticos, riesgos en materia de datos, no son recuperables. Se están llevando datos absolutamente sensibles y críticos de un individuo que no los recupera más y que tiene la capacidad de identificarlo de manera inequívoca. Que frente a un riesgo de ciberseguridad, frente a una exfiltración, todos esos titulares de los datos están absolutamente a merced de los atacantes para cualquier tipo de suplantación de identidad, mucho más compleja que las suplantaciones de identidad que se logran a través de fenómenos como, por ejemplo, el phishing. Por lo tanto, no basta con la cooperación. Lo que necesitamos son autoridades que ejerzan el principio de prevención y el principio de precaución, y que sean expeditas realizándolo, no que se tomen la vida, no que se tomen meses, o que solamente efectúen preguntas, listados puntillistas de preguntas que debieron haber realizado y cuestionado. ¿Desde cuándo? Desde septiembre de 2022, no en julio de 2023, a raíz de la viralización de comentarios en redes sociales. Y en relación al tema de valor, para ver un poco cómo ha ido evolucionando la cuestión del valor, porque esto también no es menor en relación a el éxito que se espera del proyecto, algo que tienen también en claro quienes realizan el proyecto y colocan sus riesgos en el sitio web. El valor del token también acarreó bastantes preocupaciones en relación a la comunidad, porque se fue desplomando desde la fecha del lanzamiento. En la actualidad perdió más del 44% del valor en un término de 30 días, lo que nos trae tal vez como un reflejo, ¿no?, de lo que ha sido la experiencia anterior. No sé si recuerdan de lo que era la cripto UBI de Universal Basic Income, es prácticamente, ¿no?, un déjà vu, solo que el UBI está muchísimo más abajo. En el caso, en el día de ayer, el precio de WorldCoin era 1,08 dólares, ¿sí? Por lo tanto, bueno, por cada cripto se obtenía ese monto. Pero sin perjuicio de eso, arrancó, ¿sí? Inició el camino desde 2,36 dólares y a esta altura, bueno, ya está valiendo cercanamente, ¿no?, al precio de $1.
Y hay que recordar también las reacciones a nivel internacional, que no fueron inocuas. O sea, en este sentido hubo preocupaciones en materia de privacidad que también deben haber contribuido a lo que es este tema de la volatilidad del precio. En relación a ello, países que reaccionaron atentamente, Gran Bretaña, Francia, Alemania. El caso de Kenia fue emblemático. Kenia, como les decía, sabiéndose subconsumidora, frenó las operaciones y hasta ha realizado, bueno, la suspensión de la actividad en el país y por otra parte, ¿no?, allanamientos para impedir, ¿no?, que se prosiguiera con el tema. Ahora, en relación al funcionamiento del World ID, para meternos de lleno en lo que son las preocupaciones en materia de datos personales, el World ID es un código que se genera con el escaneo del iris de la persona. Como lo venimos diciendo, el iris es un dato muy crítico, muy sensible, es muy único, o sea, nos identifica de una manera inequívoca, cuasi inequívoca a todos nosotros, hasta en el caso de gemelos idénticos, o sea, el iris también tiene una cuestión de que no solamente siendo biométrico es sensible, sino también porque refleja cuestiones relativas a la salud de la persona. Por lo tanto, es muy importante entender que estamos hablando de un dato con una elevadísima criticidad sobre el cual se tiene que manejar una seguridad también proporcional. Y con el objetivo este de crear una base de datos más grande de seres humanos auténticos, pensemos también las magnitudes del proyecto. Hoy en día se está verificando, ya como nos sorprendimos con 10.000 argentinos en un día, hay una persona verificada cada 8 segundos aproximadamente en el mundo. Y en cuanto a la preocupación de qué viene a resolver el funcionamiento del World ID, es el problema que vamos a tener a futuro y que ya estamos teniendo de resolver la prueba de existencia de las personas en lo que es la era de la inteligencia artificial, y que supuestamente no va a estar asociado, ¿no?, a los datos personales de la persona, y supuestamente también lo que se dice es que después de la creación del código, salvo que la persona consienta algo diferente, obviamente la imagen del iris es destruida. Pero las preocupaciones que han existido con algo de verosimilitud respecto de este tema se han fundado primariamente porque cuando salieron a hablar del proyecto, en alguna de las declaraciones dijeron que también podían llegar a permitir, el proyecto de WorldCoin podría llegar a permitir, obviamente, que a futuro otras empresas y gobiernos utilicen el sistema. Si estamos creando, es obvio, va de suyo, estamos creando un sistema de identificación de carácter internacional absolutamente ubicuo. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Para identificarnos. ¿Y esto qué puede ser útil para quiénes? Para gobierno, para la administración pública, para las empresas, para el sector productivo. Entonces ahí ya tenemos un problema. Se meten los terceros y respecto de quienes utilicen el sistema, yo tampoco tengo seguridad sobre qué condiciones de utilización y de intercambio de datos existen en esa relación jurídica que yo tal vez posiblemente pude no haber consentido. Y también el otro problema que tenemos a futuro sobre el potencial de idea es que también cualquiera pueda utilizar este sistema con esta idea de construcción comunitaria. El problema de este punto de decir, bueno, descentralicemos el sistema y que cada uno haga lo que quiera contribuyendo al mismo, son los riesgos que se multiplican. Porque si yo tengo, por ejemplo, un operador de orb que realiza acciones espurias, ¿cómo controlo, ¿sí? ¿Cómo procedo al control de un sistema con esas características? En las que cada uno va a generar sus reglas, y del otro lado, el dueño del proyecto va a decir, yo no controlo a nadie, son todos independientes, cada uno está haciendo lo que desea hacer. Entonces, siguiendo con esto, solamente para tener idea de cómo funciona y qué es lo primero que escanea, ¿sí? El ORB escanea tres datos: las imágenes del ojo y los iris, obviamente, las imágenes tridimensionales de la cara y todas las derivaciones de los datos anteriores. Por lo tanto, todas esas representaciones, ¿no?, en el fondo se traducen de forma numérica para generar ese código, se terminan destruyendo, pero la pregunta que tiene cualquier titular del dato, sanamente, es si verdaderamente se termina eliminando esto. Y por otra parte, nos han dicho, y públicamente figura en varias de esas declaraciones, de que no, ellos tienen un sistema robusto desde la perspectiva de la privacidad, que ellos velan por el cumplimiento tanto del RGPD y en el carácter local de la Ley de Protección de Datos Personales de Argentina, pero digamos que el proyecto ha tenido algunos embates
sobre todo en las primeras pruebas. En las primeras pruebas porque en el caso de los primeros registros, ¿no? los primeros, las primeras recolecciones de iris, tenían alguna suerte de estímulos también dudosos. O sea, algunos ofrecían, como vemos ahora, bueno, el premio, antes ofrecían alguna suerte de comisiones, había conceptos que no estaban instalados, había gente que promovía el proyecto cada uno a su manera, y por otra parte existían esas dudas de que esas primeras personas con las cuales se experimentó el tema, tal vez no entendían acabadamente qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Y por otra parte también nos surge desde la perspectiva de lo financiero que de ese minado inicial, de ese token universal, la empresa se ha quedado, ¿no?, un 20% para repartir en el caso con los empleados, inversionistas y demás. Y hasta ahí toda la cuestión de lo fáctico. Pero la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y cómo dice la aplicación que maneja los datos? O sea, ¿qué dice verdaderamente si nos quisiéramos informar? Porque ya sabemos que los típicos casos de las personas, consumidores y usuarios, muchas veces no leen todo, pero ¿qué sucedería si los leyéramos, ¿no? Entonces tenemos el aviso de privacidad que nos da Tools of Humanity, que nos dice, ¿no?, que el usuario tiene que proporcionar estos datos, en el caso nombre y apellido, email, teléfono, comentarios, correspondencia, contactos de la agenda, ubicación, datos empresariales, mercados de medios de pago, personas cuando estén disponibles para comprar y datos de la aplicación. También recopilan datos de fuentes externas, o sea, datos de la blockchain que vas a utilizar, datos de servicios de terceros a los efectos de verificar la identidad y también bases de datos de talento y otros datos que recopilan de manera automática, como los identificadores en línea, geolocalización, todo lo que son IP, datos de uso y cookies. Eso en cuanto a la recopilación de datos que hace la aplicación. Esto se suma a lo anterior que les comentaba respecto de cuáles son los datos que se ofrece, obviamente, al principio para registrarse en el sistema. Por otra parte, también los términos y condiciones que existen para el usuario, porque hay obviamente varios documentos legales que están libremente disponibles y ustedes pueden consultar. En este caso, claramente destacan que existen, ¿no?, factores de riesgo. Esto es interesante, sobre todo porque también después, además de señalar abiertamente los factores de riesgo, también vuelven sobre el punto de que los operadores de ORP son independientes, no se ejerce control, no son empleados. Y por otra parte también que ninguna de estas cuestiones representan oferta de valores. Y hay algo bastante interesante, que esto es algo que uno también desde lo consumeril se pregunta, si los consumidores y usuarios tienen acceso de manera simultánea a la recopilación de sus datos en una copia impresa, en idioma español, detallada, con una impresión clara, para leer esto de manera reflexiva antes de brindar sus datos, porque existe un documento que han publicado que se llama Información Importante para el Usuario, en el cual está explícitamente el listado de riesgos. Y hay muchísimos riesgos señalados, no solamente el tema de la descentralización, sino de que todo está destinado para los usuarios informados y mayores de edad. Después el tema de que el protocolo es experimental, ¿sí? Y al ser experimental está en desarrollo continuo, por lo tanto puede fallar, puede interrumpirse, puede dejar de operar. También expresan estas cuestiones de que las personas pueden dudar en proporcionar los datos personales y que existen riesgos. Lo mismo en relación a la disponibilidad posible a futuro en relación a acceder, ¿sí?, a esos datos. Ahí en el chat preguntan de cómo pueden acceder a esos documentos. Se meten en la página web de WorldCoin Foundation y tienen en el pie de página el aviso de privacidad, ¿sí?, las condiciones, los términos y condiciones para los usuarios, los riesgos, etc. Ustedes pueden acceder a todos los documentos que estoy libremente mencionando, ¿sí? Y también nos dice con la cuestión del paso del tiempo, o sea, que con el paso del tiempo, si fracasa el proyecto, también puede caerse todo, por lo tanto no tenés ninguna garantía de continuidad. Esos protocolos, esos tokens son herramientas tecnológicas, es posible que en el futuro puedas utilizarlo para realizar pagos, pero también puede ser que esto no funcione, ¿sí?, que no funcione, que no termine operando y demás. Explican cosas relativas a los tokens, no me voy a meter en cosas muy intrincadas cripto, pero también lo mismo habla en relación
al tema de las cuestiones fiscales o tributarias y los marcos regulatorios, ¿no?, que son de aplicación en estas situaciones, y que el usuario tiene, en el caso, ¿no?, el deber de saber, ¿no?, la cuestión de que está sujeto a regulaciones específicas y que debe cumplirlas, pero también viene aclarando otras cosas que son interesantes en materia de datos, como que la tecnología subyacente puede tener fallas y errores, que puede funcionar de manera distinta, ¿no?, a la prevista, que puede esto afectar la utilidad del protocolo. Por otra parte, también que pueden ser objeto o blanco, ¿no?, de ataques cibernéticos maliciosos. Esto implica que reconocen que puede haber fallos en la ciberseguridad, que puede haber incidentes de ciberseguridad. Y también que el éxito del proyecto depende, ¿sí?, depende de la capacidad que se tenga, ¿no?, para producir, entre otras cuestiones. Y en relación a esto de que tienen proveedores de servicios externos para algunas cuestiones operativas, y acá tenemos personajes, o sea, terceros que se meten en esta ecuación legal. Y en el caso también de que si ocurren violaciones en materia de seguridad o de privacidad o cualquier cuestión de uso indebido, claramente el proyecto puede llegar a perder potencialmente esa capacidad de seguir funcionando, o que esa capacidad se viera interrumpida, ¿no? Entonces, veamos cómo esto es bastante complejo, porque si bien los riesgos están explicitados, la gran pregunta es: el usuario, al momento de la extracción de estos datos, si conoce o no conoce esos riesgos, y la otra pregunta es si basta. Si basta, aunque conozca estos riesgos, basta, por ejemplo, incluir en un contrato de consumo cláusulas de exhibición de responsabilidad, que para nuestro sistema jurídico son nulas de nulidad absoluta, ¿no? O sea, más allá que uno diga, bueno, supongamos que todo esto vale, la realidad es que no podemos colocar cualquier tipo de cláusula que hoy en día son declaradas para nuestro ordenamiento jurídico como cláusulas abusivas. Entonces, en materia de datos tenemos líneas muy claras identificadas de riesgos: la protección de la biometría, de los datos sensibles, de la autodeterminación informativa, de la información, de la seguridad, del consentimiento informado, específico, ¿sí?, detallado del titular del dato. En este sentido, cuando hablamos de iris, yo ya les dije, estamos hablando de una huella biológica que es irrepetible. Entonces, no podemos generar un riesgo absoluto sobre una tipología de datos que en prácticamente todos los ordenamientos más modernos, del RGPD en adelante, que procedió a definir datos biométricos en su texto por primera vez, descuidemos de esta categoría tan sensible de datos, que deberíamos reservar y que deberíamos resguardar. De hecho, sin ir más lejos, recordemos nosotros que tenemos una ley, tal vez primigenia de la oleada regulatoria anterior, pero que aún así tuvo la sabiduría de entender que los datos sensibles no pueden ser tratados de cualquier manera. El artículo 7º de nuestra ley 25.326 nos dice que ninguna persona puede ser obligada a proporcionar esos tipos de datos, y que los datos sensibles solamente pueden ser recolectados y ser objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general autorizadas por ley. Me pregunto, ¿es esta una razón de esas características? ¿Y tanto le ha costado a la autoridad de aplicación en materia de datos personales darse cuenta de este inciso segundo del artículo 7 que está hace 23 años entre nosotros? Y por otra parte también, que está prohibida la formación de bases de datos que directa o indirectamente revelen datos sensibles. Lo dice el inciso tercero. ¿Ha cambiado algo en los 23 años que no nos hemos dado cuenta como ciudadanos, como para que nadie dé cuenta que no se puede hacer espontáneamente una base de datos biométricos? ¿No tenemos suficientes signos con lo que ha sido la declaración de inconstitucionalidad del sistema de reconocimiento biométrico facial de Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dar cuenta que si no le dejamos esas facultades al sistema de reconocimiento facial de Cava, no le podemos dejar esas facultades a un particular, a un empréstito privado? Porque entre una cosa y la otra, una sí y la otra persigue, más allá de que la lesión es la misma, persigue, entre comillas, un mentado interés público. Pero aquí, ¿cuál es el interés público de una empresa privada haciendo lo suyo?
Dicho esto, también tenemos un artículo 8º dedicado a los datos relativos a la salud. Tampoco puede cualquiera trabajar con datos de esa categoría y de cualquier modo. La otra temática de incumplimiento es el tema de la seguridad de los datos. ¿Dónde están las medidas de seguridad adecuadas? Es decir, la verificabilidad de esas medidas de seguridad. Porque nos advierten que puede haber filtraciones de esos datos biométricos. Ahora, ¿qué consecuencias podemos tener producto de esas filtraciones de datos biométricos que identifican inequívocamente una persona? Si bien ellos reconocen que implementan medidas de seguridad, también reconocen riesgos y no sabemos estrictamente, de forma tangible, cuáles fueron concretamente las medidas de seguridad que se adoptaron. Y de vuelta, el artículo 9 de la ley 25.326 nos establece que no se pueden almacenar datos en bases de datos inseguras y que hay que adoptar medidas de seguridad. Bueno, ¿cuáles se han adoptado? O sea, sufrir un data breach, una fuga de datos, una fuga de información de sistemas de reconocimiento biométrico, implica realmente una exposición muy compleja, que puede tener un desenlace absolutamente letal frente a la venta ilícita de esos datos, por ejemplo, en el mercado de lo ilícito. Porque los titulares de los datos, en esos casos, van a tener compromisos a su identidad. Se va a poder hacer cualquier cosa suplantándolos con un dato que los identifique inequívocamente y que los va a acompañar a lo largo de toda su vida. Esto significa que no puede hacer biometría nunca más en su vida esa persona, porque ya fue comprometido el dato. Entonces, ¿dónde están esas auditorías de seguridad informática que deberían hacerse? En materia de datos personales, ¿dónde están los estudios de impacto en materia de protección de datos personales? Verdaderamente hechos, transparentes, controlados. Y lo otro porque también multiplica la capacidad que va a tener los titulares de los datos de ser víctimas en materia de ciberdelitos. O sea, no solamente cuestiones relativas, ¿no?, a la suplantación de identidad, phishing, ransomware, todo lo que se le imaginen. Entonces, también hemos visto, en relación justo a este escándalo, que sin perjuicio de que no había sido verificada la información y demás, algunas noticias que fueron llamativas y que circularon a nivel internacional. El caso de un presunto exempleado que no estaba muy satisfecho con cómo realizaban las operaciones en materia de privacidad y de seguridad. Luego también algunas investigaciones que se realizaron a nivel internacional, y en otro tanto algunos incidentes en materia de ciberseguridad, entre los cuales a principios de año, allá por mayo de este año, sufrieron robos de passwords de operadores de ORBS. Por lo tanto, hubo, ¿sí?, máquinas que podían ser operadas por personas que no eran las que debían operarlos, porque esas credenciales para operar los ORBS estaban comprometidas. Y podían esos atacantes tener un acceso completo, ¿sí?, sin requerir ningún tipo, ¿no?, de otro factor de autenticación más que el que lograron comprometer. Esto salió, ¿sí?, salió en revistas, en noticias que están abiertas y libremente publicadas. Por lo tanto, no es secreto este tema. Los incidentes de seguridad existieron. El 4 de agosto hubo también un reconocimiento público de ese tema, por una falla que había descubierto una empresa de ciberseguridad llamada Certic, y además de todo esto, WorkCoin lo que confirmó fue que mitigaron el tema y lo arreglaron. Pero todo esto es bastante complicado, ¿no? O sea, es bastante complicado porque hay reconocimientos públicos de situaciones riesgosas. Y también porque, prosiguiendo en materia de datos, se puede violar también el principio de confidencialidad. Porque quienes operan los ORBS, como consecuencia de realizar esas operatorias, también lo que hacen es hacerse de esos datos. O sea, toman conocimiento efectivamente, ¿sí?, efectivamente con la cuestión del manejo de esos datos. Todo lo que pasa debajo de sus ojos debe ser mantenido bajo reserva. El problema que tenemos es que si los que operan los ORBS no son empleados, no son controlados, tienen que seguir solamente por su ética profesional un código de conducta, puede llegar a ser bastante dudoso el tema. Entonces, esas vulneraciones que señalo en materia de protección de datos, de consentimiento, se multiplican aún más con las amenazas sobre el tema de las cesiones o transferencias, las ventas que se pueden hacer de esos datos o el uso por terceros. Por más que en este estado, en este momento, nos estén prometiendo de que no van a vender los datos, de que la empresa no vende los datos, lo que todos sabemos como abogados es que las condiciones contractuales pueden cambiar.
Por lo tanto, el día que cambie una de esas cláusulas, haya un negocio, se compartan los datos, se vendan, etcétera, etcétera, y esas políticas corporativas en las que confiamos ya no sean las de antes, ahí vamos a tener una vulneración cierta a los datos. ¿Por qué? Porque claramente las empresas pueden prometer algo y también pueden deshacer claramente esas promesas. Y por otra parte, también otro punto es el tema del entrecruzamiento de los datos. No solamente las sesiones, las ventas, las transferencias, sino también los usos no previstos. ¿Por qué? No olvidemos que detrás de esto, trazando el paralelismo, está OpenAI, que es del mismo dueño. Y OpenAI lo que realiza es el uso, por ejemplo, de lo que es la herramienta ChatGPT, que todos conocemos, y que solamente para hacer un parangón respecto de la ética profesional de este tema, hoy en día enfrenta varias situaciones. En primer lugar, la respuesta de la Unión Europea en relación a lo que es la aplicación directa del RGPD ocasionó que algunos países, como en el caso Italia, prohibiera ese tipo de uso, ¿sí? Y después pasamos a cuestiones de litigios de orden colectivo, como es el caso de la demanda colectiva que se inició contra ellos por el tema de datos, ¿sí? O sea, de datos, ¿por qué? Porque se ha entrenado el ChatGPT y también la herramienta DALL-E sin permiso, utilizando datos de todo el planeta, ¿sí? De Internet, llamémosle, y enfrentan en este sentido 15 cargos, ¿no? Por presuntas violaciones al tema de intimidad, la negligencia, protección de datos personales, privacidad, etc. Y hace tan solo unos días atrás también se interpuso una nueva demanda, también colectiva, por el tema de violaciones a derechos de autor, lo que tampoco es menor, porque en el caso la inteligencia artificial también se sirve del uso presuntamente ilegal y no autorizado de contenido que está protegido por copyright. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Respecto de los riesgos operativos, también tenemos muchas preguntas a futuro, porque sin ir más lejos, en el día de ayer hablaron los dueños en una mesa redonda en Singapur sobre algunos desafíos operativos en el medio del crecimiento exponencial que está teniendo. Y esto para inclinarse en relación a lo que es la utopía de ese ingreso universal. Recordemos también el fracaso de otros intentos de ingreso básico universal, o sea, el caso este que les comentaba de lo que fue el UBI, hoy en día, ¿sí?, tiene un precio de $0,0000714, ¿sí? Ahí tienen un buen ejemplo del fracaso de un token, ¿no?, atado a un proyecto que tenía alguna intención de ofrecer un ingreso básico en cripto a todas las personas que se validen en una comunidad con este método que habíamos mencionado al inicio de Proof of Humanity, cuyo referente es conocido y es argentino, que es el caso de Santicity. Y bueno, proyecto ampliamente, ¿no?, fracasado desde un punto de vista econométrico, ¿no?, en ese sentido. Entonces esto puede también ser una gran decepción como ese intento. Y en materia consumeril están claras las violaciones, o sea, las cuestiones relativas a las tensiones que se pueden dar en materia de información, de seguridad, de riesgos, porque toda la cuestión de no informar adecuadamente es un precio que pagan los consumidores, los usuarios, no solamente con los derechos, sino también con su dignidad, ¿no?, como personas humanas. Así que bueno, resumiendo estas cuestiones y concluyendo la charla del día de hoy, creo que necesitamos aprender un poco en relación a la experiencia, a los efectos de mejorar colectivamente desde una perspectiva desde lo administrativo, desde una perspectiva en el plano de los derechos, a tener capacidades de reacción. Sobre todo porque muchas veces la innovación que se jacta de ser disruptiva también tiene esta capacidad de arrollar de manera cuasi instantánea derechos que, si tenemos autoridades de aplicación en materia de protección de datos o en materias consumeriles durmientes, de nada sirve, ¿sí? De nada sirve tener leyes que sean robustas, que sean interesantes desde el plano del derecho, que sean protectorias, si no se las aplica. Y si no se comprende
finalmente en qué consisten los principios de prevención y de precaución, que son absolutamente elementales en nuestra era de datos. Porque cuando estas cuestiones se comprometen, es decir, en el caso que veníamos charlando, o sea, datos de la más alta criticidad y de la más alta sensibilidad, si se materializan los riesgos que se señalan y tenemos personas afectadas por esos daños, la respuesta llegará muy tarde y la reparación será cuasi testimonial, porque en el fondo no se va a poder reparar el daño concreto que se hace a la persona en términos fácticos. Por lo tanto, es indispensable que en los tiempos que corren aprendamos a prevenir estas situaciones, a aplicar el tan mentado principio de responsabilidad proactiva y dinámica que parecen no entender las autoridades de aplicación. Parecen querer, por ejemplo, incorporarlas, estas frases que lucen muy hermosas, en textos normativos de los cuales nos desproveen sus verdaderas intenciones, porque en realidad, les doy un ejemplo, solamente por ir a la Ley de Protección de Datos Personales, en la actualidad, la autoridad de aplicación está proponiendo un proyecto en el cual el consentimiento, justamente lo que nos trae el tema de hoy, el consentimiento informado del titular del dato ya no es principio. Y donde tenemos un principio de tratamiento de datos que va a ser, como base legal del tratamiento, el interés legítimo del responsable de tratamiento. En este caso, creo que con esa ley vigente esta charla no existiría, porque no habría nada que cuestionar, porque la empresa tendría y estaría procesando los datos bajo su interés legítimo. Y ya que el consentimiento no es principio, entonces no se lo requiere como base legal del tratamiento. Por lo tanto, uno puede llegar a entender por qué el descuido y la falta de precaución. Pero creo que al pueblo nos deben mucho más que eso. Así que creo que parte de esta cuestión es instar a que se dejen de lado esos egoísmos institucionales y que se ponga en marcha el aparato de nuestros derechos, porque tenemos leyes nobles, si bien no las mejores, no las más perfectas, tal vez algunas de ellas desactualizadas, pero sin perjuicio de ello son leyes suficientemente nobles como para prevenir estas situaciones que no se han prevenido. Y para operar sobre los hechos que surgen, ni bien se planteen en la práctica. Porque operar 11 meses más tarde no es ser eficiente, no es ser preventivo, no es ser fiel a los mandatos que te encomienda tanto la Constitución como las normas de aplicación que se te han encomendado. Así que les agradezco muchísimo la asistencia a la charla del día de hoy y lo mismo, como siempre, a Microjuris por organizar estos encuentros. Fede, te doy la palabra. Bueno, gracias Joana por la exposición. Gracias a todos por participar. Igualmente, si quieren hacer preguntas, les doy un ratito a ver si escriben algo. Ahí te están poniendo excelente, espectacular. Puedes leer los comentarios. Acá hay una pregunta. La leo en voz alta si la escuchan todos, ¿vale? Al día Sí, de ahí hoy... estoy. ok. Ahí estoy viendo una sobre el tema judicial. Dice que hizo que está haciendo el regulador local a partir de tu presentación. ¿Ha intervenido alguna autoridad judicial con alguna medida de protección o cautelar? No, tampoco hemos tenido nada de eso. Y es interesante ver cómo de vuelta se esperan, ¿no?, los activismos individuales para gatillar aquellas cuestiones que deberían ser genéricas y que deberían también operar en general para todos, no solamente esperar a que se mueva el Poder Judicial, que de vuelta es lento. Es decir, tenemos realmente autoridades de aplicación que tienen facultades probatorias muy amplias, que pueden hacer inspecciones de oficio, que pueden aplicar las sanciones que tienen para los efectos de detener este tipo de cuestiones. Hemos tenido casos históricos, yo no sé si se acuerdan, con el caso de una broma que realizó una empresa en el Día de los Inocentes, diciendo que entregaba o regalaba un determinado producto en determinadas condiciones, y realizaron una imputación en tiempo récord, en el acto, ¿sí? Tan solo a las horas había ya una respuesta de la autoridad de aplicación de consumo en ese tema, y es increíble que respecto de, en el caso, una galletita dulce, se haya operado con esa inmediatez. Y respecto de los datos biométricos de 10.000 argentinos, en el caso récord en un solo día, vaya a saber cuántos en total
han realizado esto a la fecha, no se haya operado. Y de hecho no se haya operado no ahora que tuvimos ese récord a nivel internacional, sino desde hace 11 meses atrás que hemos notado cómo estos orbs iban ocupando, ¿no?, diferentes puntos en las ciudades, en los puntos neurálgicos de las calles y demás. O sea, es increíble cómo nadie reaccionó espontáneamente a esta cuestión, y de vuelta estamos nosotros como particulares, como letrados, pensando, bueno, ¿quién ha denunciado qué? Si hay alguna causa judicial en el tema, si alguien ha hecho alguna cautelar. De vuelta, estamos como hormigas luchando cuando del otro lado se podría tomar una medida de carácter colectivo y con una inspección, ¿no?, a nivel nacional, ¿no? Bueno, ahí Flavia consulta algo interesante. En relación al dato, lo que se crea es un código, ¿sí?, único que está asociado. Por lo tanto, si vos te presentás de vuelta con el mismo, genera lo mismo y ya está registrado, porque es una prueba de unicidad, ¿sí? Lo que es la prueba de individualidad tuya ya está registrada, y el método de generación del código está atado justamente al dato biométrico, que es invariable. Por lo tanto, bueno, no tenés capacidad de renovar infinitamente eso. Creo que ahí ya se acabaron Estoy las. viendo. Apareció una. Mencionaste que Kenia frenó las Kenia. operaciones. Bueno, ¿Podrías en el por caso favor? Kenia, la autoridad de aplicación lo primero que hizo obviamente fue cuestionarse el tema de las operatorias. Esto, pensemos que es un país que ya se conoce, ¿no?, la cuestión pública en lo que respecta a la precariedad desde el punto de vista económico, y lo que notaron obviamente era que había una cantidad infernal de ciudadanos exponiéndose a esto de manera cuasi instantánea, y operaron justamente sobre este principio que es precautorio. O sea, esa falta, como decirles, de certeza científica no te puede impedir el llevar adelante, el tomar medidas de prevención en una situación de orden concreto. Y nosotros estamos en ese mismo posicionamiento que Kenia, es decir, Kenia reaccionó inmediatamente, se dio cuenta que tenía una población hipervulnerable, que posiblemente, tal vez por una cultura y por una cuestión típica de brecha digital y de necesidad de orden económico, no estaba comprendiendo las consecuencias de lo que estaba brindando y los riesgos a los cuales se estaba exponiendo, y claramente operó en base a ello y dio una lección ejemplar al planeta. Es decir, con muchísimos seguramente recursos menos que nosotros. Nosotros tenemos, por ejemplo, una AIP con un presupuesto anual abultadísimo y súper, ¿no?, súper robusto para poder hacer frente a estas cuestiones e investigar con todos los medios que tengan y con mucho personal y demás. No lo ha hecho de manera espontánea. Y esto no estoy diciendo que no lo esté haciendo ahora ya es tarde, están hace 11 meses, no se entiende, ¿no?, qué sucedía antes, ¿no? Bien, así que bueno, ahí cómo hizo la empresa para reclutar las personas. Espontáneamente ustedes pueden también en el sitio ofrecen también que uno espontáneamente se ofrezca, ¿sí? Y en el caso de la última pregunta de Daniel, y si quieren con eso ahí ya concluimos, en relación al tema de tomar conciencia, ¿no?, en materia de la identidad digital, está claro que vamos a tener que ir avanzando en métodos que sirvan para el aseguramiento de esa identidad, pero lo que creo que no se ha debatido de manera suficiente y de manera pública es el tema de ponderar los riesgos. Tenemos que realizar una suerte de educación en el tema previa para culturizarnos en todos estos métodos, para entender y dimensionar adecuadamente los riesgos en materia de privacidad y seguridad, y utilizar siempre las temáticas que son tradicionales de ponderación o test de ponderación que utilizan nuestro derecho, que es el tema de la constitucionalidad, de la proporcionalidad y la razonabilidad. En este caso no se cumple, y es lo que sucede, ¿no?, habitualmente con todas las cuestiones que hacen uso, ¿no?, de biometría, que por eso siempre, ¿no?, ocurre y nos traen estos cuestionamientos legales. Perfecto, excelente. Gracias. Gracias, Joana, por la exposición, por la dedicación que le pones a cada masterclass que das. Siempre quedan todos muy contentos, ahí ven los comentarios, y bueno, también por haber respondido todas las preguntas que se van generando. Así que bueno, les agradezco a todos, ¿eh? Muchas gracias Muchas gracias Federico, y bueno, un saludo muy grande a todos los que han estado allí por el chat y también siguiéndonos en vivo a través de Facebook, ¿sí? Un saludo muy grande a todos, que estén Saludos a muy bien y todos. nos veremos en el próximo. Dale, muy buen fin de semana a todos. Chao, chao. Chao, hasta luego.